Hoy quiero que continuemos con la serie que empezamos el año pasado, llamada Escuchando la voz de Dios. Y habíamos dejado el año pasado en la sección profecía, profecía. Y me gustaría que continuemos como dándole una base. Me vengo preguntando, Señor, tendría que dar ya el final de qué tenemos que hacer con la profecía, cómo se profetiza y cerramos. Y como que el Señor me lleva a que hagamos una base bíblica, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos con una superficialidad de la profecía. Nos pensamos que profecía es simplemente decir así dice el Señor y cualquiera puede levantarse y decir así dice el Señor y lo dijo el Señor, no lo dijo el Señor. ¿En qué quedó la cosa? Entonces, eh, luego de orar y hacer estas idas y vueltas con el Señor, vamos a seguir paso a paso, centímetro a centímetro, eh, con, ya les digo, una base bíblica para entender todo el contexto de la Biblia en su historia, sobre todo, porque la Biblia nos da una historia que es muy rica para aprender y para poner hoy como parámetro, como marco de referencia. Entonces, decíamos, lo primero que tenemos que recordar siempre está en Apocalipsis 19:10. Si querés, Lili, podemos empezar a poner versículos, porque vamos a leer muchísimo. Eh, el primero, igual este ya lo leímos, está en Apocalipsis 19:10, como le digo, y la versión NBI dice, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Si hay otro espíritu inspirando la profecía, no es profecía de Dios. Todo lo que es profecía de Dios está inspirado por el Espíritu de Jesús, por el testimonio de Jesús, por levantar a Cristo. Y estuvimos estudiando acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a seguir con esto. En los dos estudios previos vimos a los patriarcas, ¿sí? Y cómo los patriarcas profetizaban sobre los descendientes, sobre sus generaciones. Y vimos la interpretación completa y el cumplimiento histórico de la bendición profética de Jacob a Judá, si se acuerdan, ¿sí? Quien iba a ser el escogido para continuar con la línea genealógica mesiánica, ¿sí? Jacob bendice a Judá a pesar de que por ahí no era el hijo que más se había destacado José. José había quedado como gobernador de Egipto, había salvado al pueblo de Israel y a todas las naciones linderas porque había habido una gran hambruna y Dios lo levanta para ser imagen de Cristo para Egipto, ¿sí? Fue levantado como segundo después de Faraón. Sin embargo, cuando Jacob tiene que profetizar antes de morir a sus descendientes, él profetiza sobre Judá la bendición más importante, y era la bendición mesiánica, ¿sí? Diciendo lo que iba a venir, y de ahí, de esa línea genealógica profetizada por Jacob, vino, como veíamos antes, David, 700 años después de esa profecía, y finalmente Jesús, 1700 años después de la profecía de Jacob. Así que fíjense el poder que tiene una profecía guiada por Dios, que sigue actuando por 1700 años y llega a su cumplimiento en Jesús. ¿Sí? Hoy quiero que entremos en la historia de el que podríamos llamar el gran profeta de Israel. Después de que Jacob profetizara sobre sus descendientes, la tribu de Israel se quedó en Egipto. Habían entrado a Gosén, a una tierra que les había dado el faraón por amor a José, y les dio una muy buena tierra, y ahí fueron bendecidos y prosperados dentro de Egipto, en la tierra de Gosén. Y se quedaron en Egipto no por 10 años, no por 20 años, se quedaron por más de 400 años en la tierra de Egipto. Y como les decía, empezaron siendo bendecidos, porque José, que había sido el hijo de Jacob,
había quedado como segundo a cargo del país, pero al pasar el tiempo, las cosas fueron cambiando. Lo que había empezado como bendición se complicó. Y quiero que vayamos al libro de Éxodo a partir del capítulo 1. Lo vamos a leer en NBI, pero vamos a saltar algunas versiones. Éxodo 1, a partir del versículo 6 vamos a leer. Éxodo 1, a partir del 6. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. Recordemos, a Egipto había entrado toda la familia de Jacob, que en total eran 70. Eran un clan, ¿sí? Pero 70 personas que entraron al país más poderoso del mundo en aquel momento, ¿sí? Pero dice que se multiplicaron de tal forma que fueron haciéndose más y más poderosos. Y dice, el país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Habían empezado como protegidos del faraón, pero terminaron como esclavos en Egipto. ¿Sí? Y en medio de esta situación pasa algo todavía peor. Quiero que saltemos al versículo 22, Éxodo 1, 22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas vivir. Fíjense, cualquier parecido con la realidad actual, ¿no? Feminismo y aborto, todo metido en un solo versículo, ¿no? Entonces, no solamente estaban como esclavos, dijeron, necesitamos cortar este crecimiento demográfico. Esto lo estamos viendo en nuestra realidad actual. Las grandes potencias decidieron cortar el crecimiento demográfico y hoy están preocupadísimos porque se está achicando tanto que se les volvió en contra. Estoy leyendo un montón de notas. China, Corea del Sur, Europa, Argentina. Está teniendo un declive en el crecimiento geográfico tremendo. ¿Qué hace? Que no queden jóvenes para trabajar y solo quedan viejos. Y no tenemos cómo mantenerlos. Por eso necesitamos eutanasia. Empezamos matando a los niños, pero tenemos que terminar matando a los viejos porque no tenemos cómo mantenerlos. Fíjense cómo este pensamiento satánico no es nuevo. Esto viene desde el Egipto antiguo. ¿Sí? Entonces, esta era la situación que estaba viviendo particularmente el pueblo de Israel, que ya era una gran multitud, ya no eran 70, ya era un gran pueblo, al punto que Egipto dijeron, son más poderosos que nosotros. Se nos levantan en armas y nos matan. Ahora quiero que vayamos a Éxodo 2, versículo 1. Dice así,
hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, ¿sí? La tribu de Leví era una tribu del pueblo de Israel. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses para que no lo maten, ¿no? Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio dentro a un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «¡Es un niño hebreo!». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón. La hermanita estaba ahí, mirando a ver qué pasaba con su hermanito. Muy, muy viva, la hermanita, en cuanto la vio compadecida, se le acercó, ¿sí? Y dice, la hermana del niño preguntó entonces a la hija de faraón: ¿quiere usted que vaya y llame una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Las nodrizas eran mujeres que le criaban los niños a gente que tenía con qué pagar, ¿no? Que no podía ocuparse de los chicos. ¿Sí? Y entonces le dice, ve a llamarla. Contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Redondita. No solamente crió a su propio hijo, le pagan por criarlo. Dio vuelta la historia. Claramente, porque el Señor estaba en esto. ¿Cómo puede Dios dar vuelta a una historia completamente? ¿No? Y les dio la inteligencia, la astucia, tanto a la mamá como a la hermanita, armaron todo esto. Bueno, entonces de manera milagrosa, esta mamá puede criar a su hijo en medio de un sistema que mataba a los niños hebreos. Éxodo 2:10. Esto no termina acá, esto recién empieza. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. O sea, todo muy lindo, pero llegaba un momento donde tenía que entregar ese niño a la hija de faraón. ¿Sí? Tal vez con la convicción de que ese niño iba a estar bien. Pero me imagino que no habrá sido fácil para esa mamá tener que entregar a su hijo. ¿Sí? Entonces, dice, lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. En hebreo, la palabra Moisés suena como el verbo que significa sacar, ¿no? Como dijo, lo saqué, le pongo el nombre de sacar. Eran Moisés, muy originales, ¿sí? Moisés. Y a partir del versículo 11 dice, un día, cuando Moisés ya había crecido, la historia la hacen corta, todo lo que habrá vivido Moisés ahí viviendo en la casa del faraón y con una educación top, ¿sí? Un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Claramente Moisés sabía de dónde venía, no se había olvidado quién era su pueblo, y él fue y vio las penurias de su pueblo. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Poquito fuerte, ¿sí? Impulsivo Moisés,
pero termina matando al egipcio. Y en Éxodo 2:15 dice que finalmente el faraón se enteró, se pasó la voz, se hizo conocido, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián. ¿Sí? Moisés se va, huye, Madián era desierto, ¿sí? Huye al desierto y se queda a vivir en Madián. No vamos a entrar en todos los versículos, pero finalmente él conoce unas chicas ahí, las defiende cuando van a tomar agua a un pozo. Las chicas dicen, qué muchacho atento, le contaron al padre, que se llama Jetro o Yetro, ¿sí? Y el padre le dijo, ¿y qué hacen que no lo traen a ese muchacho a casa? Finalmente lo invitan a la casa de Jetro, que tenía varias hijas, y lo hospedan. Y él se queda a vivir ahí. Resulta que este Jetro era sacerdote ahí en Madián, en el desierto, y le da a su hija Séfora, a una de sus hijas, se la da en matrimonio. En esa época los padres le decían a la hija, te casás con este. No creo que la hija haya estado muy en desacuerdo porque se habían quedado enamoradas de este muchacho, muy atento, que las defendió contra los bandidos que había ahí tomando agua, que no las dejaban tomar, bueno, ¿no? Entonces, esta es la historia de Moisés. Moisés pasa 40 años en Egipto, casa del faraón, mata al egipcio, huye y pasa otros 40 años ahora en el desierto de Madián, cuidando las ovejas del suegro. Casado con Séfora, tiene hijos, vivía una vida normal, les diría por debajo de lo que se hubiera esperado, porque él estaba en Egipto, él estaba en el país más rico y más poderoso. Sin embargo, él tiene que huir y vive 40 años más en el desierto. Y vamos a saltar a Éxodo 3, pero ahora quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo traducen acá. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí. ¿Sí? También le dicen Horeb a este monte. Llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve,
porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. El llamado de Moisés. Una vida chata, 80 años aparentemente, sin, sin lujo, sin futuro, sin gloria. Llamado de Moisés. Ahora, hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje que acabamos de leer. Les voy a decir algunas. Ustedes podrán sacar otras. La primera, Dios ve el sufrimiento y no le es indiferente. Muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? De hecho, habían pasado 400 años y cualquiera hubiera dicho, Dios se olvidó. ¿Cuántas veces podemos decir, Dios se olvidó de mí? Con todas estas cosas que estoy pasando, la verdad, Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? Sin embargo, dice que Dios veía el sufrimiento y si pasaste o estás pasando por un proceso de sufrimiento, por una injusticia, por opresión, quiero decirte que Dios está al tanto. A Dios no se le escapa eso. Dios está al tanto de tus sufrimientos. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es que Dios no solamente toma nota de tus sufrimientos y dice, yo lo veo, Dios ofrece una salida. Él desciende para rescatar. Eso dice el versículo. Yo descendí para rescatarlos. ¿Les suena que haya descendido para rescatar a la humanidad? Bueno, Él descendió para rescatar. Tercera cosa que yo veo en este pasaje, y esto tiene que ver con nuestro día a día. Dios hace cosas para llamar nuestra atención. Con Moisés usó una zarza encendida que no se consumía. Y dijo, ¿y esto? ¡Qué increíble! Le llamó la atención y se acercó. Tal vez a vos también Dios te esté llamando la atención y no te diste cuenta y no te estabas acercando a escuchar. ¿Cuántas veces nos pasa? Que Dios levanta banderas, mueve cosas. Ayer estábamos en lo de unos amigos y nos contaba nuestra amiga que estaban viendo un video y estaban dando una palabra y ella decía, y ella se puso a orar y le dijo, Señor, esta palabra yo la podré tomar para mí. Y dice que inmediatamente se enciende la luz. Tenían un pesebre con luces que estaba apagado, tiene un switch, estaba apagado, se encendió sin que muevan el switch. Inmediatamente cuando preguntó dijo, Señor, ¿esta palabra será para mí? ¡Ping! Le prendió la luz. Se quedaron todos mirando, ¿no? Dios nos da señales. El desafío es estar atento a las señales, a esas cosas con las que Dios nos quiere llamar la atención para que nos acerquemos y Él pueda hablarnos. Fíjense, Moisés estaba paseando las ovejas, estaba llevando las ovejas ahí en el desierto de Sinaí. Si Él no se hubiera acercado, Él hubiera perdido el llamado de su vida. Y no solo el llamado de su vida, un propósito que iba a transformar la historia de una nación entera. Y nuestra historia. Iba a transformar la historia de la humanidad completa. Gracias a Dios que Moisés prestó atención a la zarza. Y la cuarta cosa que podemos aprender, como les digo, podríamos, si seguimos, si oramos, el Señor nos puede mostrar muchísimas cosas más. Pero la cuarta, por lo menos las que yo vi, la cuarta es que Dios es santo. Cuando se estaba acercando, Dios le advirtió que se saque las sandalias porque la tierra que estaba pisando era santa, claramente representando la santidad misma del que le hablaba. No es que esa tierra tuviera algo de especial,
Lo especial era que Dios estaba en ese lugar y Dios es santo. Entonces, si te vas a acercar a Dios, si viste las señales, si Dios te está llamando la atención, no te acerques como te acercarías a cualquiera. La Biblia enseña que Él es 3 veces santo y al acercarnos a Él lo tenemos que hacer con la reverencia que Él merece. Cuando hoy Julio nos invitaba a la mesa del Señor, que es la mesa de la comunión, es donde nosotros tenemos comunión con Él como familia, dice, no te acerques así nomás. Es lo mismo, ¿sí? Acércate dignamente, es decir, con la reverencia que merece. Revisa tu corazón a ver cómo está para acercarte al Señor. Siempre que nos acercamos a Él, tenemos que tener en cuenta que Él no es cualquiera. Él es el Señor y Él es santo. ¿Sí? Ahora, frente a este llamado, quiero que veamos la reacción de Moisés. Porque uno diría, bueno, acá llegó mi momento. Gloria a Dios. Qué lindo, tengo un propósito en la vida. Versículo 11. Seguimos en Éxodo 3, nueva traducción viviente. Versículo 11. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? O sea, muy contento no estaba con el llamado, ¿no? Se sentía, como hoy decía Julio, indigno. ¿Quién soy yo? Un piojo resucitado, diríamos acá, ¿no? ¿Quién soy yo? Quiero que me ayuden a contar las veces que Moisés va a rechazar el llamado. ¿Sí? Ya va la primera, una. Versículo 12, Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte, donde él estaba en ese momento. Versículo 13. Pero Moisés volvió a protestar. Dos, dos. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Es más, nosotros cantamos canciones que dicen Yahweh. Tiene que ver con este nombre, ¿sí? Con el que Dios se presenta a Moisés. Yahweh, que después se va a repetir en el versículo 16, es una transliteración del nombre propio que se escribe como YHWH. YHWH, que a veces en la Reina Valera y en otras versiones se traduce como Jehová, que es lo mismo, es tomar esas palabras y ponerle ponerle vocales porque no se puede pronunciar. ¿Sí? Generalmente, cuando lo vemos en estas traducciones, se traduce como el Señor. El Señor, cada vez que se usa este nombre Yahvé, se lo traduce como el Señor. ¿Sí? Versículo 16. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Yahvé se vincula con el verbo hebreo Hashá, con H, Y-A-H. H-A-Y-A-H. Que significa ser, existir o acontecer. ¿Sí? Etimológicamente, la mayoría de los estudiosos coinciden en que
Yahvé es una forma verbal arcaica derivada de este nombre, Hayá, que expresa que Él es, Él existe, Él hace que sea y también el que es y actúa. En un sentido teológico, el nombre comunica que Dios es autoexistente, no depende de nada creado. Él es eterno, no tiene ni comienzo ni fin. Él es fiel y constante y Él es activo en la historia. Todo esto significa Yahvé. Y no es solo un nombre ontológico, es decir, un nombre de la esencia del ser de Dios, sino que también es relacional y dinámico. Él actúa en favor de su pueblo. ¿Sí? Nombre ontológico es aquel que describe la esencia del ser, que no depende de una función, de una tarea, de una circunstancia, no cambia con el tiempo, no es un título, no es un apodo. Les voy a poner un ejemplo. Nombres que no son ontológicos son padre, por ejemplo. Un padre es un nombre relacional porque solo tiene relación con el hijo. Yo soy padre de mi hijo, pero no soy padre de otros. Por ejemplo, un rey es un nombre funcional, ¿sí? Depende de un cargo, pero no habla de la esencia de quién es esa persona. O la palabra, ahí sí tenemos ontológico, la palabra humano. La palabra humano sí es una categoría ontológica porque define lo que es. El rey es humano, pero podría no ser rey, pero va a seguir siendo humano. Dios es Dios. Haga lo que haga, Él sigue siendo Dios y no depende de nosotros. Él no es Dios porque nosotros somos su creación, Él es Dios porque Él es Dios. Entonces, cuando se dice que Yahvé es un nombre ontológico, significa que Dios no se define por lo que hace, sino por lo que es. ¿Sí? En este pasaje de Éxodo 3, Dios no dice, yo soy el que libera, yo soy el que castiga, yo soy el Dios del territorio, sino dice, yo soy el que soy. Entonces, no es solo un nombre, es una declaración de identidad. De identidad. En el mundo antiguo, los dioses tenían nombres ligados a su función. Entonces, los pueblos tenían el dios de la lluvia, el dios de la guerra, ¿no? Por eso cuando se peleaban con David, decían, vamos a pelearle en la montaña, porque si nos ganó en el valle, se ve que en la montaña no debe tener poder porque es el dios del valle. Y decía, yo soy el dios de todos lados. Te voy a ganar la batalla arriba, abajo o en el agua. ¿Sí? Bueno. Entonces, Yahvé rompe con ese esquema porque no se define por un dominio, no depende de la creación, no es manipulable. Su nombre afirma, yo soy el que está presente, fiel y actuante. Es decir, Yahvé significa el que es, el que era y el que será. ¿Se acuerdan que la Biblia dice el que fue, el que es y el que ha de venir? ¿Sí? El Dios que existe por sí mismo y se manifiesta fielmente en la historia. No es solo un nombre para pronunciar, sino una revelación del carácter de Dios. Esto era lo que Dios le estaba hablando a Moisés en esa zarza. Seguimos, versículo 17. Dios dice, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Dios lo había prometido a través de José. José, antes de morir, profetizó y dijo, ustedes se van a quedar acá, pero un día Dios los va a sacar de Egipto. Cuando los saque, lleven mis huesos de acá. Les había pedido a sus descendientes que lleven sus huesos de Egipto, porque Dios los iba a sacar de Egipto. Proféticamente, él ya había visto lo que iba a pasar. Y Dios le dijo, van a sufrir acá, pero yo los voy a sacar. Entonces dice, los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítenos, por favor,
hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero Dios le dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Ya está, Moisés, convencete, ¿no? Todo esto. Vamos a Éxodo 4, a ver qué pasó. Éxodo 4:1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Tercera protesta de Moisés. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, diciendo, epa, ¿no? Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. ¿No? ¿Qué momento? ¿No? Pero bueno, entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Se dice que puede ser lepra, es una de las posibles enfermedades, ¿sí? Y le dice, ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan, aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Versículo 10. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Era tartamudo, dicen. ¿No? Cuarta vez, cuarta vez que rechaza a Moisés. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Versículo 13. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Quinta vez, quinta vez. Entonces el Señor se enojó con Moisés. En la NBI dice que ardió en ira contra Moisés. Ya era para el rayo, ¿no? Demasiado. Dice, se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, miren la paciencia y la misericordia de Dios. Estaba enojadísimo, pero dijo, de acuerdo. ¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira,
Ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Como diciendo, bueno, vamos, vamos con Aarón porque este muchacho no lo convenzo, no arranca, ¿no? Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Ya estoy como Moisés, se me traba la lengua. Me está agarrando el espíritu de Moisés. ¿Sí? Miren cómo dice esto mismo en Éxodo 7. Te voy a hacer saltar, después volvemos. Éxodo 7, 1 y 2. Acá le dijo que él iba a ser como Dios con Aarón, para que Aarón fuera el profeta de él. Y acá, en Éxodo 7, 1 y 2, explica otra cosa. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Fíjense, el poder que Dios le estaba dando como profeta. Le estaba diciendo, para este hombre, que era el rey del país más importante de la tierra, el más poderoso, para él vos vas a ser como Dios. Y mejor que te tenga miedo. Tremendo. ¿Sí? Y Aarón, como si fuera tu profeta. ¿Sí? Tal vez no nos toque hablar con Dios frente a frente con una zarza ardiente. Sin embargo, Él llama nuestra atención y nos habla de múltiples formas. Cuando lo vemos a Moisés rechazando una y otra vez el llamado, podemos llegar a pensar qué increíble que alguien rechace a Dios de esa forma. Sin embargo, tal vez sin darnos cuenta, nosotros también rechazamos su llamado, no solo 5, sino innumerables veces. Pero tenemos un Dios de misericordia que está al tanto de nuestros sufrimientos y que descendió del cielo para rescatarnos. Lo que comenzó con Moisés y el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, se terminó de revelar en Jesús. Dios mismo tomando forma de hombre, descendiendo desde su trono para rescatarnos, ya no de la esclavitud de una nación terrenal, para rescatarnos del diablo y del pecado y del mundo entero. Y como decíamos antes, Él es 3 veces santo, pero Él llama nuestra atención para que nos acerquemos. Y nos quiere dar un propósito en la vida. Él quiere que nuestra existencia tenga sentido, como la de Moisés. Y puede ser que hayamos rechazado su llamado tantas veces, pero esta historia nos alienta a creer que el Señor nos insiste todas las veces que sean necesarias hasta que por fin aceptemos el desafío. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesta a aceptar el desafío? No importa lo que te pida, porque la Biblia dice que sí, nos regala la salvación, pero hay exigencias, hay desafíos. Nos bendice y pasaremos por pruebas difíciles. Pero ¿quién no las pasa, con o sin el Señor? Aceptar el llamado de Jesús puede darte temor, pero Él te dice como a Moisés. Éxodo 4:12. Él le dijo, ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. ¿Fácil? Bueno, listo, agarra el llamado.
Jesús nos dijo algo muy parecido en Mateo 28, ahora versión NBI. Mateo 28, versículos 19 y 20. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y la misma promesa que a Moisés, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Querés averiguar cuál es tu propósito? Podés leer Mateo 28 y ya lo tenés. Este es nuestro propósito. Moisés fue a salvar al pueblo de Israel de Egipto, pero nosotros venimos a abrirle la puerta. No para que vayan a una tierra que fluya y miel solamente, sino que vayan a una vida eterna con Él. La verdadera tierra prometida es la que Jesús vino a prometer. Salvación eterna. A vivir en su presencia. Y ahí sí, Él nos limpiará toda lágrima, sanará toda dolencia y quitará todo sufrimiento. ¿Quién quiere aceptar este desafío? Lo primero que tenés que decirle es, Señor, reconozco que sos santo y quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Señor. Y no solamente quiero que seas mi Señor, yo estoy dispuesto a caminar con vos y a hacer lo que me mandes, a cumplir el propósito para el que me estás llamando. El Señor ve tu mano levantada y lo toma en serio, y lo toma en serio. Hoy te estás acercando no a una zarza ardiendo, hoy te estás acercando al Dios de toda gloria, al trono de la gracia, por el cual fuimos nosotros perdonados, redimidos, sanados y llamados a un propósito eterno. Que Dios te use en ese propósito. Él va a poner palabras en tu boca, Él te va a mostrar lo que tenés que decir y hacer, porque Él es tu Señor y Él te ama. Si primero te tiene que rescatar a vos de Egipto, quédate tranquilo, quédate tranquila. Él tiene poder para sacarte de Egipto. Aunque el diablo no te quiera dejar salir, Él te va a sacar. Y una vez que salís de Egipto, Él te va a usar para sacar a otros de Egipto. Egipto hoy es este mundo que se está perdiendo, que cada día está más loco y más violento. Pero Él vino a rescatarnos de ahí. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque lo llamaste a Moisés de una manera tan milagrosa, Señor, pero cuando pensamos en la manera en la que nos viniste a buscar, Señor, qué milagro tan grande. Un Dios todopoderoso, en gloria, sentado en un trono sobre toda la eternidad, descendiendo de ese trono y haciéndose hombre para llamarnos, para meterse en nuestras miserias y rescatarnos. Qué Dios tan grande como vos, Señor, no hay nadie. Los pueblos tienen dioses falsos, tan pequeños como una montaña, Señor. Vos, sin embargo, Señor, sos el Dios que creó no solo las montañas, el mundo entero, el universo. Y todo ese universo cabe en tu mano. Ese es el Dios que nos llama hoy, Señor. Y hoy acudimos a tu llamado. No queremos negarnos, Señor, no queremos rechazar tu llamado como hacía Moisés tantas veces. Te queremos decir, sí, Señor, heme aquí, aquí estoy. Reconozco que no hay otro Dios fuera de vos, Señor. Reconozco que tu Hijo, Cristo, el Dios hecho hombre, vino para salvarme. Señor, hoy nos abrazamos a nuestro Salvador, a Cristo, y decidimos seguirlo, hacer su voluntad y cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.